Hey yo, mi gente, bienvenidos a Entre la Fe y el Flow. Aquí estamos en nuestro estudio oficial, aunque ya habéis visto que nos movemos. Oye, no Estamos, me gusta que somos muy de izquierdas, tío. estamos abriéndonos. ¿Qué? Somos muy de Uy, izquierdas ahora mismo. empezamos fuerte. Sí, tío. Empezamos fuerte. ¿Qué te Yampi, pasa? pégate más a él. Empezamos fuerte. ¿Qué te pasa con la Así. izquierda? ¿Qué te pasa con la izquierda? La izquierda está mal, tío, en todos los sentidos. Uy, uy. Yo ya me siento raro porque estoy con dos personas que sé que tiran mucho para la derecha, ¿sabes? Yo no me he pronunciado políticamente. No ha dicho nada, Pero te conozco. Yo lo único que soy más conservador, no soy de derechas, pero la izquierda me repulsa un poquito. Que yo, tío, de verdad, que estafa, ¿dónde pasa lo que decía? Era de Biblia libre. No. No, aquí no atacamos a los compañeros. No, además que ahí me da un poquito de miedo. Ok, al tema. Hazte más para acá y gírate un Al poquito, tema, porque al si tema, no, al tema. no te vemos. Hoy vamos a hablar de un tema. Ponemos serios. Es un tema. Nos ponemos serios, tío. No me gusta ponerme serio, ¿eh? Es un tema serio. ¿Sí? Un tema Por de eso, más fe por, o más por flow. eso voy a dejar que este podcast lo dirija Yampi. Sí, hombre. Que fue el que nos propuso este tema. No, vamos a decir que fue un consenso. Fue un concurso. Un concurso. Él lo propuso y todos dijimos sí. A ver, ha habido bastante. Es que queremos ir con cuidado. Sí, pero queremos a la ir vez con cuidado. Queremos A la vez seguir no. siendo nosotros mismos. Queremos hablar, ya lo habéis visto en el título seguramente, la caída de los pastores. Bueno, pastores o figuras públicas. Vamos a decir, religiosas. Líderes. Incluso diría yo Líderes. la caída de las figuras. Porque podríamos hablar que es algo que pasa comúnmente en todos sitios. Pasa en todos los sectores de la sociedad. Sí, vamos a sí. decirlo, En este ¿no? caso nos vamos Como a centrar Errejón. como Errejón. Buah, pero es que eso de Rejón, tío, da vergüenza ajena verlo testificando con el Yo juez. siento El juez, misericordia por él. el juez en algún momento yo creo que lo agarró y le dijo, pero usted tiene coherencia con el sí es sí y con lo que usted está diciendo, ¿cómo su organización política decía tal cosa? Y él decía, es que no me había encontrado en esta situación. O sea, es que me da... Pero a mí me gusta la postura de Iván, porque es misericordioso. O sea, el Iván pudiendo hacer leña del árbol caído, de hecho, me he sentido juzgado como mal de... Yo soy misericordioso porque yo me he podría, reído, entonces, podría ser yo. O sea, yo soy consciente de dónde vengo y de dónde... ¿Y a dónde voy? Sí. Y entonces, es que podría ser yo. Entonces digo, uff. Vale, yo entiendo que Me gustaría todos podríamos pasar por tuviera ello. pena de mí. Pero es que... Pero es que, también, mira, sí. primero, yo te digo una cosa. Vamos a hablar de la inocencia y de la falta de inteligencia de muchos. Lo voy a decir, o sea, qué te refieres? hablando de la parte más... Pero ya estamos hablando de gente en posición, gente con poder, Gente con poder y gente en autoridad posición. Eso es lo que digo. que cae. Que cae, vale. Y es la parte que digo. ¿Cómo Y caen por... que los pillaron? Primero. Pero caen porque hay un factor en común. Ya, pero es que son... Mujeres. Caen por Ay, mujeres. con Bueno, pueden hombres. caer con... Y pueden caer por drogas, tío, también, alcohol. O sea, son caídas que pueden pasar. Mira, me río. Esto es No, serio. pero hay gente que ha caído con hombres. Y muchos Claro. en Estados Unidos ha pasado varios, ¿eh? Vale. Escucha, y no solo... No, es que ya eso es muy No, complicado. y Esa es y hay una de las gente cosas que que decía sí, que ¿no? tenía que pararme. que no es con humanos. Sí. No, ¿qué has dicho? Zoofilia se llama. Pero repite la frase. Que hay gente que ha caído que no es con humanos. Lo pillaron con el tigre. A lo Elon Musk, tío, que va creando robots sexuales. Pues sus movidas. Vale. Yo creí que ibas a hablar Tienes de un mucha perro. información. Yo creí que ibas a hablar de un perro, tío. Ya, y si ya el algoritmo no nos Es que quiere, sí. ya... Vale, entonces, Ya, Tú estabas diciendo algo, poca inteligencia, ¿a qué te refieres? Lo que digo es, si tú eres alguien con poder que la ha liado, si te han pillado, es que eres tonto. O sea, estoy hablando de la parte de gente política. ¿Por qué? Porque si te han pillado, significa que has hecho algo que de alguna manera... Si tú te has arrepentido, has pedido perdón y quieres, vamos a decirlo, intentar solucionar ese problema, vale. Pero es que hay mucha gente en posiciones, no estoy hablando de la parte espiritual, ¿vale? Estoy hablando de gente común, como ejemplo Errejón. Si te han pillado liándola, es porque tú has sido muy tonto
para ir haciendo algo cuando estabas hablando y predicando otra cosa. O sea, lo que quiero decir es de que ha sido muy tonto para dejar esos Pero cabos no sueltos. es, o sea, es tonto, pero porque en sí, digamos que el vicio, o sea, el deseo, no va a la par, no casa Con la inteligencia. con la cordura, con el razonamiento, con el decir, no, tú te dejas llevar. O sea, entonces eso por algún lado se te va a escapar. O sea, porque los seres humanos, por muy fríos y calculadores, que es muy psicópata y muy, ¿sabes? Tienes que ser como para tenerlo todo fríamente calculado y vivir, pero normalmente a la mayoría no tenemos esa habilidad y el deseo pues acaba. Pero ¿qué arrasa con sería, o sea, para poner unos márgenes, qué sería una caída, sobre todo en el ámbito como cristiano de iglesias, qué catalogamos como caída de una figura pública? Hombre, la caída primero es que de alguna manera, o sea, si hablamos figura pública, es que lo que hizo, primero, tiene una repercusión, es decir, que afecta a una persona y que esa persona está afectada y que visiblemente la iglesia lo ha apartado, lo ha puesto en tiempo de receso, han entrado en una situación donde es público y todos dicen vamos a intentar trabajar en ello o incluso destituyen a la persona en algunos momentos. Yo me recuerdo de un caso que ocurrió aquí voy a decirlo únicamente el área, en el buffet libre de las iglesias, ¿vale? Donde a un pastor lo tuvieron que quitar y ese pastor lo quitaron. O sea, por lo que ocurrió, se fue. Era una misión que estaba trabajando ahí donde ocurrió algo donde públicamente apareció en los periódicos, en la televisión, tal, y el pastor de repente desapareció. Cuando hablamos de caída, hablamos de, por ejemplo, adulterio. Adulterio, abusos. violaciones, abusos. Dinero, quizás. Dinero, hablamos también de alcoholismo, drogas. Vale. Hablamos de todas esas situaciones, porque situaciones no es solo una cosa. Yo también quería incluir algo y es el divorcio. O sea, hay muchas iglesias en donde la figura y los pastores, y es algo que está pasando muy común y está creciendo en la parte... Pero creo que el divorcio de alguna forma no a día Sí, de yo hoy bueno, yo lo catalogaría no como no caída, es tanto como una caída. pero ¿por qué se divorcian generalmente? ¿Sabes tú por qué? O sea, a ver, habrá motivos un mogollón, pero creo que no es... Puede ser que esté vinculado a problemas de una de las partes de infidelidad o tal, pero en sí creo que un divorcio es que hay tantas razones por las que se puede dar que... Claro, pero si vemos eso, generalmente ocurre que la caída pasa que cuando se divorcian, en la iglesia donde están, su fama, sus cosas, tiene unas consecuencias. Bueno, entonces, claro, hay una caída. Sentido, ¿Sabes lo que te digo? O sea, que tal vez no es... Yo no quiero hablar únicamente de la parte espiritual. Es decir, no vamos a hablar de lo que está bien o lo que está mal, por lo que tú dices. Cualquiera de nosotros podría estar allí. Es decir, Benny Hinn, por ejemplo, ha aceptado en algún momento y han salido su mujer y tal, que se han divorciado. ¿Por qué? Por un problema que hubo extramarital. Entonces, eso y eso que sucedió, de alguna manera, hizo que él tuviera que hacer nuevas cosas, cambió su situación, tal. Entonces, realmente hubo un cambio ahí, hubo una caída, ¿sabes? Entonces, lo que digo, y está pasando mucho en el área de la parte de las iglesias estas que hablan más de prosperidad y de profecía y de proféticas y que los profetas y esto es tal, donde hay un alto índice de divorcios. Entonces, hay algo ahí que... Ahora, el tema que está chungo. Claro, yo diría, ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falla? Quizá en estos contextos, ¿qué diríais que es lo que falla? Es que también, porque algo que estamos descubriendo es que está sucediendo en diferentes contextos. En diferentes contextos, sí. Y eso es lo que, de alguna forma... ¿Nos trae a hablar de eso? Sí, porque nos hemos dado cuenta que es algo que sucede en otro tipo de denominaciones, también en otro tipo de iglesias, incluso en otros tipos de líderes con los que yo me siento más identificado. Sí, sí. O sea, y ha pasado. Sí. Entonces, o sea, hay varios casos de estos años. Cercanos ¿sabes? y tal, sí, sí. Entonces, claro, la pregunta es, nosotros, siendo líderes, estamos expuestos a ello. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Yo qué sé. ¿Cómo
O sea, ¿cómo haríamos o cómo actuaríamos o qué? No, No ¿cómo te entiendo. actuáis en vuestra vida para protegeros? Por ejemplo, protegeros de no caer, protegeros de no cometer actos que vayan en contra de lo que predicáis, cuidar vuestra moral. O sea, ¿cómo hacéis para evitar situaciones? También es que, comparado con muchos de estos líderes, nosotros todavía somos jóvenes, entre comillas, en el ministerio, entonces... Y la hemos liado ya también muchas veces antes de... Antes de, Claro, o sea, antes de ser famosos. la situación es de que muchos de Pero nosotros, ¿cómo? o sea, Pero ¿cómo vosotros, o sea, vosotros personalmente, ¿sabes? Porque creo que una de las cosas que puede ayudar es que llevemos toda esta situación a lo personal. O a lo, vale, yo cómo lo vivo, porque al final... Claro, a ver, es que claro, al responder esta pregunta siempre tienes el peligro de caer en, vas a dar una fórmula mágica Ya. claro, y y en no es 15 así. años tengo un problema y tal. Ahora, No vamos a inventar la rueda, ¿sabes? claro, sí pienso que una de las líneas pasa por ser transparente o tener gente que ve un poco más allá de tu vida, en la que confías, tanto para las dificultades dentro del matrimonio, las dificultades con las presiones del ministerio y tal. Entonces, sí creo que hay algunas líneas que, yo qué sé, yo sigo en el sentido de poder tener gente con quien hablar, tener gente que puedo contar toda mi vida sin ese miedo de, bueno, voy a perder tanto mi sueldo como mi posición. Eso creo que me da una ayuda de lo que pasa a veces con el pecado, que tú se va fabricando. No es que de un día para otro esta figura pública decidió, mira, voy a tirar mi matrimonio al traste, sino suele ser, pero suele empezar con cosas pequeñas. Y creo que si tienes espacios de salida en ese punto donde empieza el pecado, creo que te libra un poco de que no de repente, pues nada, he hipotecado a la iglesia, Claro. y ya debo 10 millones de euros. Wow. Qué chungo, ¿eh? Eso es que lo que acabas de decir me pongo a pensar, digo. Pero, ¿hay alguna cosa que tú, o sea, perdona que lo diga de esta manera, ¿hay alguna cosa que de alguna forma tú vamos a decirlo, te reserves para hablarlo tú solamente con Dios? O sea, porque como decías que hay cosas que hablas Sí, con es todos, verdad, sí. pero hay algunas cosas que yo, por ejemplo, trato únicamente yo con Dios. Ya. Hay cosas que sí me gusta, en cosas que probablemente somos más propensos o con lo que podemos tal vez luchar más, o situaciones con las que debemos de tener cuidado, que tal vez yo las puedo hablar con personas o con más personas, pero hay situaciones y cosas que tal vez creo que yo trato únicamente con Dios. O sea, mi pregunta es si hay situaciones en las que tú te sientes así. No, o sea, conscientemente intento, sobre todo en cosas relacionadas de mi estado emocional o Ok. estado de matrimonio, sí intento que casi todo esté, o sea, que yo pueda haber comentado todo lo que me pasa Ok, un ok. poco por mi mente. Quizá con mi esposa también intento Ser transparente en todo. ser más transparente. No soy explícito. El otro día hablaba con ella, digo, bueno, hay luchas que los hombres tenemos o cosas tal. Claro, para ella no No lo va a entendía muy entender, bien sí, sí. específicamente qué es. Pero sí que, yo qué sé, por ejemplo, si hay un problema, o hay momentos que he tenido problemas de calcular que no nos está llegando el dinero o algo así, sí soy consciente de tengo que hablarlo rápido. Eso intento hacer. Un poco porque creo que ya sé cómo funciona la vergüenza en mi vida. Sé que si yo dejo muchas cosas que sé que me están trayendo vergüenza sin hablarlo, creo que es un caldo de cultivo para que acabe escondiendo muchas más cosas. Entonces, es una de las cosas que al casarme creo que entendí, que tengo que ser desnudo. O sea, por algo estoy desnudo delante de mi esposa. Y creo que nuestro entorno en figuras públicas o sea, yo entiendo la parte que es muy complicado que haya gente que tiene otras personas con las que se pueden mostrar desnudas, porque sus pecados tienen una consecuencia mucho mayor que la mía, ¿sabes? Aunque esté en posición de liderazgo, no soy a nivel público muy conocido. Ahora, hay gente que
de tan alto que los han subido o que se han subido ellos, la caída es más dura. Claro. Entonces, probablemente eso pueda ser un contexto que no podamos comprender o entender Claro. ahora, pero sí podemos entender o razonar esa parte que digo yo, es que todos estamos expuestos a que algo nos puede pasar. Claro. Es decir, cualquier situación y todas estas cosas que a cada uno tal vez de manera distinta o diferente, por eso digo de que, y hablaba de la parte de ser inteligente en ciertas cosas, porque hay muchas cosas que vamos a ver, o sea, problemas que ocurren en las iglesias con las hermanas, que pasan cosas así, y digo hermanas por decirlo de la manera más obvia, pastores o líderes que tienen problemas con chicas, generalmente está ocasionado porque no ha sido lo inteligentemente suficiente para involucrar a otra persona que pueda estar ahí para que esas cosas no sucedan. Es decir, una de las leyes que tengo yo con mi mujer o de las cosas que creo que son sanas es que para poder hablar con una mujer, tiene que estar ella. O sea, para hablar de ciertos temas que creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de partes sentimentales y situaciones, porque ocurre que a veces sin darse cuenta la gente empieza a coincidir con sentimientos, empiezan a encontrarse con cosas con las que probablemente no podrían entrar si estuviera su pareja al lado, ¿sabes? Es decir, cuando tú estás dando consejería a un matrimonio, muchas veces es aconsejable que estén los dos y si es para la parte sentimental, el evitar que sea un hombre y una mujer y un hombre, porque hay situaciones donde los sentimientos cuando salen, pues tienen una respuesta, ¿sabes? Y muchas veces no es el líder buscando que eso suceda, sino que a veces ocurre esa situación, llega y hay gente que no sabe controlarla, ¿sabes? Entonces, eso es para la parte sentimental, pero es que hay muchas otras áreas en las que tal vez podemos nosotros no cuidarnos o no darnos cuenta y que puedan suceder en nuestras vidas, ¿sabes? O sea, entonces esas son las cosas más comunes que puedan ocurrir y que puedan pasar. Pero es que lo que tú hablabas, la parte financiera, ostras, es que yo me pongo a pensar ahora de gente que de alguna manera hipoteca la iglesia, se mete en problemas, situaciones así, qué difícil. De la misma forma, la parte del alcohol, o sea, es que hay gente, hay muchos, lo hablaban en un podcast que veía esta semana y era una chica que es actriz y uno de los conductores que era cristiano y decía, es que muchos de los cristianos que nacieron de cuna, que son cristianos desde hace mucho tiempo, tienen una manera de ver o su relación con Dios es muy distinta a esas personas que han tenido que convertirse porque han cambiado su vida por completo. Es decir, que han pasado de una vida de pecador, de debilidades, de problemas, de drogadicción, donde todo el tiempo tiene que estar pendientes con una posibilidad de que pueden caer más fácil. Y tal vez nosotros que estamos aquí, tal vez vemos las cosas de una manera distinta, tal vez hemos ya en algún momento la hemos liado y nos hemos dado cuenta, no la vamos a liar, vamos a intentar arreglar esto. Entonces, creo que muchas de estas cosas a veces pueden influir, ¿sabes? El trasfondo de qué vida has tenido, ¿no? Claro, 100%. ¿Y Totalmente, tú? o sea, de donde uno viene es de donde uno... Lo que uno ha aprendido, lo que uno ha visto, claro, es contra lo que uno va a o luchar. lo que a uno le ha faltado Claro. muchas veces. Yo, bueno, a mí lo que me ha ayudado y me ayuda es tener gente clave con la que Puedes vomito. desahogarte, sí. Sí, ahora, claro, yo pensando como un adicto, pensando así, ¿no? El adicto siempre miente. Claro. Tiene una facilidad para mentir constantemente. Ya es algo que vives una doble realidad. Entonces, en mi caso, a mí algo que me ayuda es gente que me pregunta directamente. Okay. O sea, hay gente a la que yo he dado autoridad y tienen libertad para preguntarme directamente. No tienen que... No hay filtros claro, que tengan que pasar. Eso me obliga a mí a decir la realidad de lo que está pasando, con lo que estoy luchando, ¿sabes? Entonces eso a mí me ayuda. Y lo otro, pues, quitarme de TikTok, tío, por ejemplo. O sea, hay cosas que a mí, digo... yo soy mucho de muchas veces
autoengañarme o decir, no, tal. Pero cuando ya ves muchos peligros, ya tal, cosas que te seducen mucho, que ya te atraen, que ya, pues, tío, aquí es que no tengo como, o sea, no tengo como, ¿sabes? Y claro, todo empieza primero por el entretenimiento, ¿sabes? A mí me encanta el entretenimiento, ¿sabes? Y TikTok tiene algo que te lanzan lo que tú quieres, ¿sabes? Entonces, entro a TikTok y me dan directamente lo que quiero, ¿sabes? Y he descubierto tantas cosas de música, de todo un universo de movidas, tal. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando a lo mejor un día estás así, tal, y ves una cosita que tal, pues ya, pum, Vuela. ¿sabes? Pum. Y muchas veces ya incluso vas a, no sé, y entonces, claro, yo he llegado a la conclusión de que hay cosas con las que uno tiene que ser muy radical, ¿sabes? Y renunciar. Entonces, claro, y a mí me ha costado, ¿sabes? Si te digo TikTok, vale, todo es algo a lo mejor sencillo, pero de llegar al punto de decir, me lo quito ya para siempre, no que me lo desconecto y vuelvo, ¿sabes? No, ya se acabó. Entonces hay cosas, pero eso, o sea, me ayuda el que sé que hay gente que tarde o temprano me va a preguntar, ¿sabes? Pero tenemos que aclarar que a esa gente, de alguna manera, tú le tienes confianza Sí. y que le ves como una figura a quien rendir cuentas. Sí, Porque es que, gente o sea, a que rendir yo a un cuentas. colega le puedo decir, Sí, oye, hay pregúntame colegas. cuando quieras lo que sea y No, es le voy a vacilar, eso, ¿sabes? hay colegas, o sea, hay personas que en tu vida tienen un lugar al que tú le rindes cuentas, ¿sabes? Claro. Entonces, a mí tener esas personas me ayudan. Y luego hay un pensamiento que a mí me está ayudando mucho, sobre todo en esta etapa, a mí me está ayudando mucho un pensamiento que es como, me viene, oye, aún estás a tiempo de cambiar, ¿sabes? Yo creí que de liarla. No, es como, también. También. Pero Es lo que es pensaba. como, oye, aún estás a tiempo. Es como, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo de no ir a más. Aún estás a tiempo de parar aquí. Aún estás a tiempo de dar pasos atrás, ¿sabes? Porque, claro, hay situaciones donde el daño. Puede ser difícil. Sí, el daño es muy fuerte. ¿Sabes? Que sí, que luego puede haber restauración y tal. Tenemos el caso de Carl Lenz, que para mí es un ejemplo de cómo Dios puede restaurar tu vida, restaurar la relación, restaurar tu imagen, restaurar el ministerio incluso, ¿sabes? Que me parece brutal, pero en muchos otros casos a lo mejor no es así, ¿sabes? Entonces, claro, yo pienso en eso, no quiero llegar a eso, no quiero acabar así, no quiero... Entonces, aún estoy a tiempo, entonces eso a mí me ayuda. Y desde aquí lanzo un mensaje a todos los que estén luchando, todos los que estén ahí tonteando, los que estén para decir, oye, aún hay tiempo para no ir a más. Y si te has pasado y ya es evidente y la has liado muchísimo. Yo quiero preguntar una cosa, porque en algún momento dijimos, en algún podcast dijimos que siempre estábamos a tiempo para rectificar y cambiar las cosas, Sí. no sé si te recuerdas. Sí. Quiero saber, ¿quién lleva la cuenta de Impact? Porque alguien escribió en un comentario nuestro diciendo, a veces no se está a tiempo. Entonces quería saber, por entender y saber. Somos varios. Son varios, ¿no? Somos varios. No, a veces no estáis a tiempo. Y me partía, tío, y perdón que cambie el tema tan radicalmente o que lo intente ridiculizar un poco, pero, o sea, yo creo que siempre se está a tiempo para poder arreglar las cosas o cambiar y darle vuelta a la situación. Es decir, hay situaciones que a veces hacen que cosas se acaben. Hay cosas que a algún momento tienen que terminarse para que pueda volver a empezar algo. Claro, yo creo que ahí hay un punto de estás a tiempo un poco de salvar tu alma, que al final lo importante es, oye, claro, cuando hay gente que ya ha cruzado varias líneas rojas, tienes que pensar, apuntar en, oye, lo importante es cómo puedes restaurar tu alma y que Dios te salve, porque ahora sí que es verdad que hay decisiones que tomamos en la vida, yo pienso como hombre, que sí, Dios nos perdona, pero hay decisiones que son casi un daño irreversible. Es decir, si yo decido, por ejemplo, engañar a mi esposa, si yo decido engañar a mi esposa, sé que estoy... y sí, Dios me puede perdonar, va a tratar, pero tiene un daño que va a necesitar una intervención milagrosa en este caso para
reparar y yo no voy a ser capaz de reparar un daño a ese punto. Ujú. Claro. O incluso cosas que son más tipo delitos o crímenes, es decir, Mm. tú cuando le robas, o sea, una violación o cosas así, es entender que es un daño irreparable, o sea, Claro, la persona que lo comete está robando algo que humanamente le va a ser imposible poder restaurarlo. Claro, Y pero vamos, como estamos hablando en el contexto de espiritual también, es Ujú. decir, si eso sucede, como por ejemplo, bueno, violación, tal, situaciones, el arrepentirse no significa, nosotros lo vemos desde el punto de qué vas a hacer para que esto no vaya más, qué vas a hacer para que arreglar estas situaciones. Hay cosas que probablemente no vamos a arreglar, pero sí podemos reconocer por eso, nuestras ahí situaciones está, y buscar de Dios para totalmente, cambiar dentro la de lo cosa. que puedes No podemos hacer, hacerlo solos. aunque no va a pagar todo el daño, pero sí necesitas confesar. Pues, o sea, por lo menos las cosas que necesitas hacer, necesitas confesar, necesitas no solo sentirte mal por lo que has hecho, sino Restituir. restituir y dentro de lo que cabe afrontar las consecuencias de lo que has hecho. Y yo creo que esa es una muestra del arrepentimiento verdadero, quizás no tanto porque tienes miedo a las consecuencias de lo que has hecho o a que te han descubierto, sino cuando alguien dice, vale, me he equivocado, voy a asumir las consecuencias y voy a confesar lo que he estado haciendo. Que yo creo que por eso en muchos de los casos con ciertas adicciones o tal es tan complicado porque solo se sabe hasta que explota la cosa, Explota. hasta que alguien es pillado y tal. Entonces, esa persona que está cometiendo estos actos ha perdido una gran oportunidad de, oye, saca tú las cosas a la luz, porque eso es lo que te marca que tu corazón no está yendo a un lugar del que no hay vuelta atrás. Ahora, podemos estar de acuerdo o entender de que lo que es público es porque ha explotado. Claro. Pero ¿cuántas cosas no Ahí se es. están tratando en la intimidad? Es decir, ¿cuánta gente, Sí. cuántos líderes, cuántos personajes públicos, pastores, no están pasando por un problema y se está trabajando en ello, aunque públicamente no Claro. se conozca? Claro. ¿Sabes? O sea, yo creo que hay mucho. Y si no lo hay, o sea, es que porque o sea, si no lo sabemos, es porque no es público, porque no ha sido tan grave o porque se está intentando solucionar el problema. Pero yo creo que es más de lo que pensamos. Sí, hombre, yo creo que eso es un aviso yo creo, a toda la iglesia, al cuerpo de Cristo, también a dejar de valorar tanto la performance o los dones espirituales o Sí, Los dones visibles. sí, los dones visibles, el cómo habla alguien, cómo ministra, cómo y el alabar a profetiza, una persona pública o cómo lleva la levantarla. alabanza. Sí. Y empezar a valorar quizá un poco más el contenido o el carácter de... Oye, yo creo, perdón, no, yo iba las yo personas. iba a decir que yo creo que lo que ha pasado en Hollywood los últimos años, con la caída de artistas, de gente, Sí. directores de cine, gente, incluso gente filantrópica, ¿sabes? Mm. O sea, el caso de Didi, por ejemplo, que es como, "Buah, pero ya se sabía o tal", que aún tiene que salir de juicio y todo, pero parece ser que... Hombre, va a estar mucho- chungo, sí. Entonces es como, wow, tío. ¿Sabes? Entonces, es como un golpe de realidad de decir, eso lo decía un amigo mío el otro día en un grupo de WhatsApp, decía, es que creo que lo que tenemos que hacer es dejar idolatrar a las personas. Claro. O sea, y es, Hemos pero puesto a la es gente triste ese en golpe de realidad pedestales. porque todos queremos héroes. O sea, Mm. necesitamos héroes, necesitamos admirar. Y a veces llegar al punto de entender que puedes, o sea, o aprender a admirar y honrar y yo qué sé, halagar lo que tú quieras a la gente, pero sabiendo que son seres humanos como tú, sabiendo que son seres humanos que no Claro. son perfectos, es un golpe de realidad. Y creo que para los cristianos muchísimo más, porque para los cristianos muchas sabemos veces llegar a las serlo. figuras de liderazgo y las figuras de pastores y tal tienen una imagen de infalibles, tienen una Claro. imagen de seres casi divinos, Mm. genes que tienen una unción mayor, ¿sabes? Hay varios términos que colocan a los líderes, pastores, tal, en una posición de como que están, vamos, a Claro, un pero nivel eso- de santidad. Pero eso es un error que yo creo que hemos Y son cometido humanos. como iglesia y que de alguna manera deberíamos de rectificar y darnos cuenta que, primero,
de la misma forma, yo lo digo muchas veces, o sea, no puedes ir tú a una iglesia y tu razón por la que tú vas a una iglesia es porque el pastor es, wow, un ungido de tal manera en la que cuando él habla únicamente él puede de alguna manera escucharlo. Pero yo creo que es responsabilidad de la iglesia educar eso. No sé qué piensa Jampi. En parte. Claro, pero la propia iglesia, pero nosotros los cristianos hemos muchos modelado creo que lo eso. decimos. Muchos de nosotros hablamos de esa manera y lo decimos, pero el problema es que hay mucha gente... Sí, pero no es lo que dices, es lo que haces. Es decir, porque yo desde el púlpito yo puedo decir a la gente, todos somos iguales. Yo como pastor tengo mis debilidades, pero si luego en mi relación con la gente, mi manera de tratarles es como, o sea, no soy auténtico, no soy natural, hablo siempre como que estoy en el quinto cielo. O sea, tú me puedes decir lo que quieras sí, somos iguales, pero en el trato, o sea, cuando me siento contigo a comer, cuando no me... Claro, pero yo no creo que eres- ya no se trata de que somos iguales. Yo creo que se trata en el sentido de decir, es que tienes que ver el hecho de que todos podemos cometer errores. O sea, yo no lo elevaría en la parte esa porque te digo, No. muchos de nosotros tal vez lo podemos intentar y lo podemos hacer, pero aún así la gente va a pensar y va a creer lo que quiere, por lo que tú has dicho. Muchos quieren tener héroes y quieren tener una figura a la que tal vez es muy cercana con él, es muy Sí, real con ellos todos y queremos que de héroes. alguna manera queremos héroes. Yo por eso, a mí me gustan mucho las películas de Marvel, tío. ¿Sabes? Porque de Porque alguna tienen manera... éxito, todos queremos. O sea, si yo me pongo y pongo mis ojos en la gente, me voy a equivocar. O sea, es decir, me Pero voy a equivocar es yo duro, poniendo golpe. eso ahí. Es duro. Es duro, pero es una realidad. Es decir, Claro. yo prefiero tener en alta estima a un colega que a un pastor. ¿Por qué? Porque mi colega ha estado ahí tal vez en los momentos difíciles, en los momentos tal, y aún así, el otro día hablábamos de esto, tengo que entender que hay situaciones para cosas y hay otras cosas en las que probablemente no ocurra nada. Yo estaba pensando en el punto, vale, como definimos la labor pastoral actualmente, porque estaba recordando varios casos conocidos, ahora el de Brasil, el de Tiago, por ejemplo. Su caso, empieza la chica con la que cometió la infidelidad a contarlo, que empezó porque ella fue un poco a buscar ayuda y empieza una relación y claro, el cómo lo cuenta ella también dejaba ver que él quería ayudar en principio y Claro. luego la cosa se fue... Se le fue las manos. Se fue desmadrando. Entonces, sí creo que de alguna forma, como iglesia no estamos proveyendo quizás las salidas para que en casos y con ministros jóvenes o con nosotros que quieres ayudar, pero No tienes las herramientas. necesitas ciertas herramientas para... O sea, yo creo que hay que, como decías tú, hay que cambiar el formato de, oye, un hombre a una mujer no puede estar aconsejándole mucho tiempo porque hay un riesgo de una conexión emocional. Y Sí, ¿sabes lo que pasa? Hemos pasado de intentar hablar y decir los hombres y las mujeres somos iguales, ¿sabes? A perder esa parte de decir, sí, somos iguales en muchas situaciones, pero hay debilidades que de alguna manera estamos expuestos todos y que debemos de cuidar. Hay que cuidar esas cosas. Sí, y total, y creo que hay otra debilidad, no sé si siempre pasa, pero sí lo suelo ver en muchos de los casos, es cuando cierto tipo de personalidades, cuando son tan vehementes y tan religiosas y tan esto es así y tal, ha resultado que al final están intentando esconder algo. ¿Sabes? Sí, Están de hecho, como... ha habido varios casos de justo líderes que son muy radicales con son cosas muy legalistas. Y que son y los al que final, más... ¡pum! Y al ¿sabes? final están escondiendo algo y claro, no es que todo el mundo que sea así es que está escondiendo algo, pero ya son muchísimos casos que a mí yo creo que sí es una señal de, oye, ¿por qué alguien está siendo tan intransigente o tan religioso en sus formas ministeriales? Creo que hay ciertas formas que favorecen a que vivan escondiendo una doble vida. ¿Por qué? Porque ponen tan alta la vara de cómo tienes que ser perfecto, cómo tienes que hacer lo que están diciendo. Pero luego, ellos mismos lo hacen también. Ellos mismos ponen alta la vara. claro, y seguramente ellos se la ponen para ellos mismos y obviamente no la No la pueden puedes llegar. cumplir.
Y pasa, y ha pasado en todas las denominaciones, ¿eh? Es que eso es lo que... En todas las denominaciones, o sea, donde quieras mirar. No, y yo creo que eso es lo que a mí en estos días me afectó un poquito más, porque es como que lo hemos visto muy cerca, ¿sabes? Es decir, en gente que admiramos. Sí, sí, sí. Entonces, esas son las cosas que creo que nos ha descolocado un poco porque, de alguna forma, o sea, hay ciertas cosas que no puedes seguir, después de enterarte de esas cosas, no puedes seguir viendo igual. Claro. O sea, que humanamente, es decir, lo que nosotros decimos y la razón por la que realmente no debemos de hacer esto, el admirar a estas personas de tal forma, nos llega a que en algún momento no nos damos cuenta de que todos podemos caer, que todos podemos estar en esa situación o que muchas personas que admiramos o que vemos o con las que participamos, colaboramos, pueden estar pasando por un proceso difícil y nosotros no darnos cuenta de eso. No lo sabemos. Entonces, yo creo que por eso es muy real el poder decir, yo muchas veces que predico digo, primero, las cosas no las tienes que hacer ni por mí, ni por obligación, tal, sino si tú crees en Dios y quieres cambiar y transformar tu vida, hazlo por ti y viendo como ejemplo a Jesús, no a mí, porque el primero que de alguna manera puede en algún momento liarla o caer o cometer un error soy yo. Y si yo lo hago, tú vas a sentirte de esta manera como nos sentimos de alguna manera nosotros, como, ostras, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, la vida debe de seguir a pesar de que estas situaciones no van a dejar de ocurrir. Pero mira, imagínate que te dejan 3 minutos en una habitación con alguna de estas figuras públicas que la han liado. ¿Qué le diríais? Oye, me gusta este ejercicio, ¿eh? 3 minutos. Pero ¿tengo un bate o...? No, me gusta este ejercicio. ¿Qué le dirías? O sea, y como para casi ir cerrando también. Sí, sí. Tienes la oportunidad de mirarle a los ojos. Pero dime a alguien, ponme un ejemplo de alguien. Alguien, no sé. ¿Cómo el nombre? Dime un nombre, ya estamos, habéis dicho el nombre, dime un nombre ahora. No, es broma. Puede ser, a ver, es que no sé si lo conoces, Thiago No, de Brasil. Para eso, alguien... A ver, empieza tú. Que alguien hemos empezado a quien admiras tiene un ministerio público y parto de que le admiras, no a alguien que quieres matar. Por favor. En plan serio, ¿no? No, pues... No, lo que le dirías, tienes 3 minutos, ¿qué te saldría a decirle? Y es la única oportunidad que vas a tener de hablar con esta hablarle. persona. Es que a mí me saldría a hacerle preguntas, me saldría a escucharle. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado? O sea, no... Pensando ahora así rápidamente no tendría nada que decirle. Sería más preguntarle cómo has llegado hasta aquí. ¿Qué ha pasado? Yo creo que yo sí tendría muchas preguntas por hacer. O sea, yo tendría esa pregunta. O sea, sí creo que cuando hablaría de esas cosas y con alguien así, porque estamos hablando de que las personas admiramos, significa que hay más personas que les admiran, hay más personas que les siguen. Yo le preguntaría primero qué tan difícil fue, por ejemplo, tengo una persona en la mente, qué tan difícil fue el estar en el último evento en el que estuviste llevando tú una predicación o una cosa que hablaba de restauración, hablaba de transformación y tú estabas viviendo eso, o sea, ¿cómo lo viviste tú? ¡Wow! Es que o sea, por intentar entender cómo te sentiste y si esta fue una cosa, o sea, porque estamos hablando, en teoría él me va a contestar a todo, ¿no? O sea, yo quiero ilusionarme y pensar de que me va a contestar a todo, claro. ¿Sabes? Y le preguntaría, ¿es esta la primera vez o había ocurrido antes? ¿Qué crees que ocasionó? ¿Cómo empezó? ¿Sabes? Claro. O sea, ¿cómo empezó esto? Y no sé, o sea, si... Claro. Es que es mucho eso, o sea, tendría tantas cosas para decirle, pero luego le diría, o sea, ¿y ahora qué quieres hacer? Buena pregunta. ¿Y ahora crees que vas a poder restaurar todo y seguir como si nada? Yo no haría esa pregunta. Yo sí lo diría. Yo le diría, ¿no? Y le diría que ya, si es una persona que yo admiro y tal, digo, ¿cómo te puedo ayudar? Me gustaría decirle, ¿cómo te puedo ayudar yo a que de alguna manera
lo que pienso yo creo que todos tenemos la oportunidad, obviamente, de buscar de Dios y de cambiar y transformar nuestra vida. ¿Y cómo podría ayudarle? Porque creo que debemos de ser así. O sea, por mucho que se me haya caído del pedestal en el que muchos le hemos puesto o lo que sea, me gustaría formar parte de eso porque tal vez, yo qué sé, puede ser alguien que me ayude a que a mí no me sucedan cosas Eso es. de la situación en la Eso que es, a él le ha eso es. pasado, ¿sabes? O que me puedo identificar con él ahora mejor sabiendo todo lo que ha hecho. Claro. ¿Sabes? O sea, le ves más humano. le veo tal. más humano, más cercano y digo, oye, tío, es que yo, o sea, he escuchado hablar y a veces pienso si fuma marihuana de tan bonito que habla, que, bro, ahora que sé que somos iguales, Ahora ya podemos hablar de vamos tú a hablar de tú a tú. Qué bueno, ¿eh? ¿Tú? Guau, O sea, ¿guardarías el bate o...? sí, a ver, sí que con este hombre, Thiago, claro, yo admiro mucho su labor. Sí, Ok. no voy a decir que no me afectó, yo creo que me afectó en el sentido de... es curioso porque al admirarle, claro, yo no conozco a su familia, Claro. pero sí me dio pena por O la sea, familia. ¿qué ¿Sabes? es lo que está viviendo su familia? ¿no? Sí. No podía. Yo qué sé, me hubiera gustado no ser tan emocional, pero es que siempre que pienso en él casi me dan ganas de llorar porque pienso en su familia. Digo, joder. Y pienso en el dolor que a él sé que le causa el Lo que ha ver pasado. sufrir a su familia. Entonces, quizá, yo qué sé, sí le preguntaría si cree que está arrepentido realmente. ¿Y qué pasaría si te dice que no? No, pero, O sea, no, pero sería honesto. Prefiero que sea honesto. Imagínate que mira, te dice, ¿sabes qué? He pasado por un problema muy, muy grande y lo que tú me decías, Sí. ¿no? De que de los divorcios no sabemos realmente las situaciones y las cosas que han pasado, pero imagínate que te empieza a decir algo y como bromeábamos nosotros en algún momento decíamos, ostras, es que entiendo cómo le sucedió, ¿sabes? Porque tal vez ahora lo vemos desde la parte emocional y decimos, la gente a la que ha afectado, lo que ha caído, los problemas ya ministeriales, la situación que le seguía, toda la gente que tal vez después de eso ya no se ha alejado, imagínate, porque ocurre. Pero hablando con él, él llega al momento donde la explicación que te da dices, ostras, es que realmente es difícil que no me haya pasado a mí. ¿Sabes? O sea, porque en una situación donde una persona ha sido vulnerable, ha pasado por problemas y situaciones, y más de la parte esta emocional que hablamos, estamos hablando que ha vivido carencias o que han ocurrido ciertas cosas que de alguna forma lo han llevado y lo han empujado a vivir esto. Claro. Una cosa que yo me recuerdo y me da risa porque le decían a mi mujer cuando éramos novios, decía, ¿tú ora? Lo decían unas chicas dominicanas, unas mujeres, decían, ora por tu hombre. Y le decían que en casa no le falte nunca de nada para que no vaya a buscarlo fuera. ¿Sabes? Entonces, y eso yo creo que habla de todas las áreas. ¿Sabes? O sea, decir, a veces hay situaciones en las que hombres tal vez tienen lo que necesitan, pero la vía de escape la han encontrado porque hay muchas cosas donde lo están pasando mal. No quiero justificar a nadie. Claro, pero eso sí pone un poco de... A ver, mucha responsabilidad. Es de él. Total. Claro, yo creo que ya la esposa, normalmente las esposas sienten que no son suficientes, cuando sobre todo si el marido tiene una adicción o ya sea al porno, videojuego, lo que sea, sienten como, no le estoy dando lo que necesita. Y muchas veces es más... Puede que tenga algo que ver, pero yo creo que tiene que ver mucho a las heridas propias. Es decir, yo tengo claro que si yo llego a serle infiel a mi esposa, no es porque ella no me haya dado más sexo o no es porque ella no me haya dado... Es pura y llanamente porque mi maldad, por heridas, cosas lo que sea, pero he decidido por maldad. O sea, he decidido ahora, las situaciones familiares, los problemas familiares, de alguna forma... ¿cómo lo puedo decir? Te catapultan
a que tomes esas decisiones. Pero yo, pensando en mí mismo, yo digo, yo, aunque no tuviera problemas familiares, yo Podría. esa tendencia la tendría, porque viene de antes. ¿Sabes? Entonces, porque puede ser un problema familiar o puede ser un problema en el trabajo. Si es que Claro. al final el problema lo que provoca en ti o el problema lo que ocasiona en ti es un dolor, una herida, un malestar que al final tú buscas una vía de escape y la vía de escape que tú vas a buscar es la vía de escape Sí. que conoces de toda la vida. Que puede ser. ¿Cuál es el problema? Puede ser por Puede con ser tu muchas mujer o puede cosas. ser... Claro, ahora, cuando es familiar, cuando es con la mujer, de alguna forma crea el marco ideal para que la vía de escape de alguna forma, ¿sabes? sea más, no quiero decir justificable, pero como, Que ocurre más como seguido, hombre, ¿no? sí, es como... Es más común. Sí, y puede ser incluso como una manera casi que de venganza o una manera de, ¿sabes? De como... Ahora, ¿por qué la parte sentimental sale más a flor de piel? O sea, es decir, es como el problema más, vamos a decirlo así, más controversial, que hace que de alguna manera todos nos llevemos las manos a la cabeza, pensemos cómo ha podido pasar, qué ha ocurrido esas cosas, y no otras situaciones. ¿Te refieres sentimental? ¿Te refieres a escándalos sexuales? Sí, o sea, O sexuales, divorcios, engaños, divorcios, tal. tema- Como esas cosas son las que muchas veces son lo que más llama la atención que otras cosas como que el otras dinero. cosas como dinero. Creo que porque tienen peores consecuencias. Sí, más ya. implicaciones. Pero imagínate un pastor que ha matado a alguien. Bueno, Hombre, pero eso suele ser Ya, bastante pero- notorio. Claro. Pero, o sea, yo te digo, o sea, que cuando ha pasado Claro, es que esto, tú vienes de El Salvador. pues yo he Tú has vivido vivido ahí, cosas, claro. es chungo. Pero no, lo quiero decir porque yo nunca he visto demasiados escándalos así. Yo creo que tiene que haberlo. O sea, no los estoy aclamando, por favor, no lo busquen ni lo hagan. Pero tiene que haberlo habido y que no ha sido tan impactante. Claro. Pero por eso yo Porque creo- y lo otro genera más morbo. Yo creo que Sí. hay una situación en la que, vamos a ver, a los curas no les ocurre esto porque no se casan. ¿Qué les ocurre? Otras situaciones en las que salen a la luz situaciones muy complicadas y cuando suceden llaman mucho la atención. Entonces, a los que de alguna manera nos casamos y tenemos una esposa y vivimos esto, se nos busca y se nos juzga por esas situaciones. Pero hay muchas otras cosas que suceden y que pasan a las que no se les da ni se les llama tanta la atención. Pero a mí me parece bien que sea así, ¿eh? Me parece... Creo que no afectan tanto. A ver, obviamente no es del todo bien la hipocresía de, bueno, hay ciertos... Claro, pero hay cosas que están mal. Ahora, creo que dentro de lo que está mal... eso es lo peor. O sea, no, pero es más notable las consecuencias de romper una familia que de desfalcar, es decir, emocionalmente, que de desfalcar un Sí. millón de euros. Porque tú desfacas 1 millón de euros, pues sigues con tu familia. O sea, O sea, no estoy depende, ¿eh? justificando, Ya, pero pero quiero decir que el daño... son tipos diferentes Diferente. de daño, de dolor, son cosas que están mal, pero Ya, pero, hay ciertas pero cosas que dentro de lo que está mal, culturalmente y también cristianamente, hay cosas que... Pero yo creo que ahí estamos vemos siendo de peor. alguna manera lo que decimos, lo estamos viendo nosotros Sí. con esa perspectiva. Habría que preguntar a gente que ha sufrido... Claro, que ha pasado por esos iglesias problemas. donde sí, han donde desfalcado dinero, cosas han desfalcado, donde ha habido problemas, yo qué sé, políticos. Hay problemas de donde la iglesia se mete en la parte política, donde la lían, donde... vamos a hablar de la parte de Pero también es que el dinero lo puedes, aunque no, pero lo puedes reponer más fácil. Ostras, pero tú imagínate, voy a dar un ejemplo muy, muy específico, perdón que sea así. Iglesias que hablan mucho de prosperidad, cuando en algún momento ha habido gente que les ha entregado todo, esa gente ha sido afectada de una manera muy complicada y muchas veces es una rayita más para el tigre. Claro. Pero esta persona, yo creo que pudo haberse afectado porque hay una familia que incluso pudo haberse roto también por esa situación. O sea, lo vemos muchas veces de cerca porque tal vez nos identificamos más con la familia, con el pastor, con tal. Pero es que también es muy complicado que veamos todos los casos como igual. O sea, la gente normalmente tiene cierta inclinación emocional hacia cosas que ves más cerca a ti y hay otras cosas que quieras que no. Hay gente que nunca en la vida ha visto 2 millones de euros, entonces
no conectan emocionalmente. Claro, y también hay Tú cosas sí lo que has visto. hay cosas que se exponen más, hay cosas que se exponen Claro. más, que se denuncian. Pero es lo que digo, yo creo que Hay otras realmente cosas que llama no más la tanto. atención. También. ¿Sabes? O sea, Sí, vende llama la más. atención, Se sí. O sea, que haya variedad o yo qué sé. Variedad La forma de- era la forma de cometer. De liarla. Sí, De complicarse la vida. de cometer. Pues nada, tenemos que ir cerrando. Creo Sí. que este tema da para mucho. Nada, podríamos estar aquí todo Os el día. felicito y os doy las gracias por Os la felicito. forma en la que lo habéis afrontado. Yo Yo quiero decir que me he cortado mucho. Yo no daba un duro por este tema, Vale. en el sentido de esto es muy complicado de hablar, incluso de sacar conclusiones, pero creo que hemos sacado buenas conclusiones. Para nosotros, por lo menos. Y sí, no, para mí personalmente, a mí me ha servido un montón. Sí. Pero un poco considerar que hemos intentado también desde la parte, porque estamos cercanos al liderazgo. Sí. de Verlo desde un Iglesias y punto tal. distinto, tal vez. ¿no? Ahora, si hay personas que tú estás escuchando esto y eres víctima de algún líder religioso o algún líder o pastor o lo que sea, Denúncialo. denúncialo. Llámanos. Y, a ver, no sé si no nos llame porque no te vamos a poder ayudar. No pero tenemos móvil, o sea que. Busca ayuda y denúncialo. Y No, es busca lo ayuda, que Dios busca ayuda. quiere, Dios quiere justicia. Busca ayuda. ¿Sabes? Y si tú te estás viviendo en una situación complicada, cambia, arrepiéntete, busca ayuda también. Si has dado todo lo que tenías de pasta y dices, uy, me apresuré mucho, pregunta a ver si te lo devuelven. Que puede que no. Puede que no. Así que nada, mi gente, esto ha sido todo por hoy entre la Fe de Flow. Espero que os guste este episodio. Esperamos. Suscribiros, dar like y seguimos activos. Gracias, Jumpy. Nada, tío. Aunque ya le veremos a menudo a nuestro hermano Jean-Pierre con temas complicados, pero también con Jolín, temas, siempre. con temas también más livianos, ¿no? Necesito comer, tío. Próximo capítulo, hablaremos de los diezmos. Paz. Chao.